Ahora pasamos con la doctora Mariana Gabarrut Arenas. Trabaja temas de investigación relacionados con las estrategias de vida y las estructuras familiares en contextos de pobreza en donde el género constituye un tema central. Gracias. Bueno, yo comparto con Berta las felicitaciones al autor y la idea de que este texto es realmente un texto interesante, y también me uno al agradecimiento por la oportunidad de estar aquí discutiéndolo. Me parece que antes de esta presentación platicamos y Berta me dijo, no te preocupes tanto por el tema de los conceptos de género que no manejas, yo los voy a explicar antes que tú empieces, y por suerte hizo una excelente labor porque ahora ya tengo más claro varias de las cosas que leí. Cuando leí el texto, como yo estudié geografía humana, que está muy relacionado con la sociología, pues yo más bien me fui por las ideas relacionadas con la sociedad. Y me llamó la atención que no solamente, aparte de la información que hay aquí, es un texto que si uno lo lee se le pueden ocurrir muchas preguntas por la información que está, y en ese sentido me pareció exitoso, porque cuando uno lee un libro y surgen preguntas, pues quiere decir que el libro está moviendo ahí, removiendo algo, ¿no? Voy a hacer una breve presentación de 3 puntos donde yo creo que el autor abordó temas clave, y me voy a permitir compartirles algunas de las preguntas que me hice yo cuando lo estaba leyendo y que pienso que para un lector del libro pudieran servir de antecedente o de contexto, es decir, qué preguntas se puede hacer uno antes de leer este libro, ¿sí? Entonces, van a ser 3 grandes áreas. La primera tiene que ver con la identidad, que como en el caso de bien Berta ya nos lo dijo, tienen que ver con las identidades disidentes basadas en la sexualidad. La segunda pregunta, más por el marco en el que se inserta esta presentación, que son ambientes favorables para la presentación de VIH y la salud sexual, tiene que ver con por qué relacionar la disidencia sexual con la salud sexual. Ahí un poco tratar de preguntarnos esto. Y el tercero, pues, tiene un poco que ver con esta importancia de entender la sexualidad movilizada de manera política y el potencial que tiene, ¿sí? Entonces, la primera de la identidad, Héctor inicia el texto y todo el mundo que escribe sobre identidad empieza con la siguiente frase: la identidad es un tema complejo, es muy difícil de explicar, se ha escrito mucho al respecto. Y sí, efectivamente hay mucho, pero no es tan complejo en este sentido. Ustedes pregúntense, ¿quién soy yo? Y entonces ahí se van a dar cuenta por qué es un tema complejo la identidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién eres? Y eso lo hago con mis alumnos de sociología de primer semestre porque me aprovecho de ellos y se quedan como que no, soy, y algunos me dicen el nombre, otros me dicen soy estudiante, otros me dicen soy hijo, soy primo de fulanito, en fin. Entonces, definirse es muy difícil. Y entonces definir algo a una persona, definir algo es difícil, definir a una persona es difícil, definirse a sí mismo más. Yo no creo que haya alguien en este mundo sano mentalmente, por mis lecturas mis pocas lecturas de psicología, que se pueda definir de manera coherente, porque vivimos en una sociedad en la que es muy difícil definirse para todos. Ahora, si esta definición resulta ser distinta de la definición de la mayoría, distinta de lo que ven los medios de comunicación, distinta de la que ven mis padres, distinta de la que ven otros modelos, más difícil aún. ¿Sí? ¿Por qué? Por el contexto en el que tenemos que definirla. Pero porque no es simple, no podemos pensar que nada más hay una. Entonces no hay una sola identidad heterosexual, como no hay una sola identidad homosexual, y no hay una sola identidad sexual, que es un poco lo que el autor nos quiere decir en este libro. Ahora, es bien interesante porque no siempre uno lo piensa y dice, pues es obvio, ¿no? Pero realmente tendemos a hablar de la disidencia sexual, de la homosexualidad, del lesbianismo, etcétera, como si fueran una sola cosa, al igual que de la heterosexualidad, como si fueran una sola cosa. Y realmente no, y el autor hace un excelente trabajo al hablarnos en los casos de estudios de los distintos movimientos que Berta mencionaba. Ahora, también nos menciona el autor que esta definición de disidencia sexual con todas estas identidades complejas se empieza a manifestar como movimiento político desde los 70s en general en América Latina, aunque en Colombia se vuelve más relevante a partir de los 90 por el contexto específico de la violencia relacionada con el narcotráfico de ese país en los 80s, que tenía muchas expresiones sociales subsumidas.
Ahora, el contexto es importante, por lo que yo les mencionaba antes. No es lo mismo intentar iniciar un movimiento político en un México corporativo, donde el sistema político tendía a integrar la disidencia o a eliminarla si no se podía integrar, que en un Colombia donde existía el miedo a las manifestaciones sociales por el tema del crimen, o en una Argentina con una represión brutal de la dictadura dirigida a todo disidente. Entonces, cada uno de estos movimientos tiene, digamos, su génesis en distintos contextos y eso le ha dado distintas fortalezas, que desde mi punto de vista en el libro quizás no están explícitas, pero están implícitas en la descripción de cada una de las instituciones políticas. Por ejemplo, en el caso mexicano podemos ver a grandes rasgos un movimiento exitoso en términos del cabildeo político. En el caso colombiano, un movimiento exitoso en utilizar las fuentes constitucionales que le abrieron en los 90s, y en el caso argentino, un movimiento muy, digamos, feroz en términos de enfrentamiento con el sistema, que tiene su raíz, obviamente, en una represión feroz anterior de todo disidente, ¿no? Ahora, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué, si hay tantas maneras de definir una identidad, por qué escoger la sexualidad para definirla? ¿Por qué hacer un movimiento social? ¿Por qué una organización basada en la sexualidad? Porque hay muchas otras, ¿verdad? Puede haber, no sé, la gente que le gusta el cine, una asociación de mexicanos en Estados Unidos, no sé, se me ocurren muchas. Ahora, pues bueno, yo pienso, ¿no?, que la sexualidad se vuelve política por muchas razones, pero quizás la más simple es porque se construye a través del otro. Es decir, vivimos en una sociedad donde los derechos sociales, y me gustó mucho el anuncio de la introducción de esta pareja que logró los derechos sociales en el IMSS, que están aquí al parecer, felicidades, me parece loable, porque vivimos en una sociedad donde una gran parte de los derechos sociales dependen del matrimonio, y el matrimonio se piensa que es un tipo de sexualidad específica. Entonces, es decir, yo tengo relaciones sexuales con una persona, me caso con ella y entonces legitimo estas relaciones sexuales y luego las registro frente al Estado y el Estado me da ciertos beneficios y cumplimos con la función de la reproducción. Perdón por la simpleza, es muy burda la definición, pero digamos, el resultado es que para tener acceso a la adopción, a la pensión, a la seguridad social y a varios préstamos y a requisitos patrimoniales, uno tiene que estar casado. ¿Y qué es otra cosa del matrimonio sino que las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer legitimadas por el Estado? ¿Sí? A grandes rasgos, ¿sí? Uno pudiera decir, bueno, no necesariamente tienen que tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Verdad? Pero no lo sabemos, simplemente lo asumimos porque tienen hijos, ¿sí? Uno pudiera decir, bueno, ¿qué pasaría si se casan dos personas que son amigas, ¿no? Hasta hubo una película hace poquito de unos amigos que se casaron, hollywoodense, ahí no me acuerdo el nombre de los actores, nada más para obtener los derechos, ¿no? Yo tengo una amiga del alma o un amigo del alma, le digo, ¿qué me decimos casamos? Sirve de que si te mueres, pues yo me quedo con tu pensión, ¿sí? Pero no nos imaginamos eso en un matrimonio, nos imaginamos realmente la función de reproducción y de relaciones sexuales. Entonces, obviamente, sí, que la sexualidad se vuelve un tema político, ¿sí? Entonces, el hecho de practicar la sexualidad de una manera determinada, fuera de esa idea del matrimonio, fuera de esa idea, digamos, dominante, pues implica la exclusión de un sistema político y de un sistema social. Y por lo tanto, la sexualidad como identidad se vuelve importante. Algo que pudiera ser relevante en otras sociedades, en otros momentos históricos, hoy es sumamente importante. Y ya sabemos hoy que realmente el acto sexual no es una parte tan importante en la vida de una persona. La identidad lo es porque uno se define a sí mismo, pero puede haber actos sexuales muy fugaces y puede haber actos sexuales que definan quién soy. Eso depende de cada quien, pero no es, digamos, tan simple. Ahora, si hablamos también de este tema de la sexualidad como identidad política, ¿sí? Nosotros podemos ver que cuando se constituye como movimiento político el tema de la disidencia sexual, tiene un momento clave que
que cataliza estas organizaciones en las 3 ciudades mencionadas por el autor y en la mayoría de los casos de estudios que yo he leído, que es la década de los 80s y que tiene que ver con la pandemia de VIH. ¿Por qué el VIH cataliza el movimiento de la disidencia sexual? ¿Por qué tantas organizaciones se suman en este barco de salud reproductiva? ¿Sí? ¿Por qué se vuelve un problema homosexual? Entonces, el autor explica muy bien esa década y explica muy bien cómo estas organizaciones fueron realmente, digamos, a la vanguardia de este tema de combate al VIH. Pero queda la pregunta pendiente, ¿sí? Él apunta algunas respuestas. Por ejemplo, menciona en su libro que la epidemia mermó las filas del mismo movimiento gay, porque muchos hombres gays fallecieron de VIH en la década de los 80s y el movimiento, digamos, se vio directamente afectado. Otra, digamos, explicación que está inmersa en el libro es que al ser el VIH al principio catalogado como la epidemia homosexual, como el castigo divino por la homosexualidad, la comunidad gay, lésbico y de disidencia sexual se ve forzada a responder a eso y se ve forzada a organizarse para responder a esta discriminación. Y un punto importante que yo no había considerado, que menciona el autor, es que se abre la coyuntura para que gobierno y organizaciones de disidencia sexual colaboren ante el combate a la pandemia del SIDA. Es decir, por primera vez en la historia hay un gobierno, hay un otro, hay un poder hegemónico dispuesto a colaborar con organizaciones con las que antes no colaboraba. ¿Por qué? ¿Por qué esta disposición? Bueno, quisiera nada más empezar con algunas ideas que se me vinieron a la mente. Primero, ¿por qué poner el VIH como un estigma de la comunidad homosexual? Cuando en realidad sabemos que, si bien los primeros casos fueron detectados en hombres gays, es un tema que tiene que ver con una cuestión universal. Es una epidemia que se contagia por la penetración sobre todo y por relaciones sexuales, también por transferencias sanguíneas. Pero, ¿por qué decir que fue la comunidad homosexual la causa de esta epidemia en inicios allá de los 80s? Bueno, la primera respuesta es, y esto no lo digo yo, lo dicen algunos sociólogos de la salud, porque se descubrió esta enfermedad en el primer mundo y en el mundo desarrollado. La primera reacción ante el descubrimiento de esta epidemia fue: nosotros no fuimos, esto tiene que haber venido de otro lado, esto es algo terrible, no pudo haber pasado en Estados Unidos, ni tampoco en Europa. De hecho, si ustedes se acuerdan de la influenza, lo primero que dijeron fue: empezó en México, y le dijeron: no, fue en California. ¿Sí? Pero esta tendencia, si no empezó aquí, esto no viene de aquí, esto viene de África o viene de otro lado. ¿De dónde? Pues de la comunidad homosexual, que fueron los primeros casos detectados, ¿no? Entonces se construye al otro y se distancia y la gente se tranquiliza, llegando al colmo. Los que fuimos jóvenes en los 80s, amigos míos decían: no, yo no soy gay y tampoco he ido a África, yo estoy seguro de que no me voy a contagiar de VIH, ¿sí? Entonces la gente se tranquiliza, ¿no?, pensando eso. Ahora, también, digamos, al aunar este estigma a una comunidad, se vuelve fácil de atacar. Porque si decimos, es que es una pandemia como el H1N1 que no sabemos dónde empezar, acá estaba muy claro, ¿sí? Es un problema de transmisión sexual, vamos a atacar a las personas que tienen relaciones sexuales más frecuentemente. Estas personas estadísticamente son los hombres sexuales activamente, pero claro, no se enfocó a todos los hombres sexuales activamente, solamente a los hombres gays y no a los hombres, a las sexoservidoras, que fueron los primeros, digamos, focos de atención, y de lado a las personas que utilizaban drogas intravenosas, descuidando, por ejemplo, los bancos de sangre, que resultaron ser muchísimo más letales que muchas de las jeringas, sin disminuir, digamos, la importancia de las otras formas de transmisión, y descuidando las prácticas hegemónicas predominantes del hombre heterosexual activo sexualmente. El resultado ha sido África subsahariana, donde la epidemia no ha podido ser controlada porque se dejó de lado una parte de la población masculina sexualmente activa sumamente importante, que es la del poder hegemónico.
¿sí? Entonces, estas fueron las razones por las cuales, digamos, desde mi punto de vista y por lo que he leído yo de la sociología de la salud, se hizo una asociación automática entre la homosexualidad y el VIH. El día de hoy, ya todos los organismos que habían hecho esta asociación reconocen que no hay tal y reconocen que es un problema de prácticas de riesgo, no de grupos de riesgo, reconocen que el discurso de grupos de riesgo es discriminatorio, es peligroso, etcétera, etcétera. Hemos, digamos, superado esto. Entonces, ahora del otro lado, ¿por qué la comunidad decidió tomar el reto del VIH y de la salud sexual, siendo que estaban en un contexto discriminatorio? Un poco más allá de lo que menciona Héctor, en el sentido de que me parece muy lógico de la defensa, es decir, si hay una discriminación, tiene que haber una respuesta de la comunidad organizada. También es importante considerar este tema instrumental, es decir, por fin se abre una puerta por la cual se puede colar una colaboración con el poder, una colaboración en la que ambos estén de acuerdo y en el que la agenda de la salud sexual se puede convertir en una agenda de respeto a la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, no digo que esta haya sido, digamos, la intención, no lo sé, pero sí me parece una razón en retrospectiva bastante lógica. Y la otra, la tercera y quizás la más importante, es que las organizaciones de la disidencia sexual eran las únicas preparadas para hacerle frente a la pandemia. Es decir, eran las únicas que habían enfrentado el tabú de la sexualidad. El VIH causó el miedo que causó porque fue una enfermedad que ataca un tabú profundo en la sociedad occidental, que es el de la sexualidad, que les mencionaba antes en el caso del matrimonio, ¿sí? Entonces, esta enfermedad que invade un tema íntimo, un tema que asusta, ¿quiénes lo habían enfrentado antes? Todas las organizaciones de la disidencia sexual. Entonces, digamos, quieranlo o no, eran los más preparados para hacerle frente, y desde mi punto de vista es muy loable que lo hayan hecho en un contexto en el que el poder, digamos, no era receptivo a todos los esfuerzos que se hicieron en ese momento, pero sin esas organizaciones no se hubiera podido contener la pandemia como de alguna forma se logró hacer en esa década. El tercer punto tiene que ver con estas organizaciones que están colaborando con el poder desde el punto de vista de la salud sexual, que están movilizando la identidad sexual como un arma de negociación para obtener, digamos, una presencia política en América Latina, y el autor habla de México, Bogotá y Buenos Aires. Pero ¿por qué son importantes, más allá del rol que han jugado en el combate a la pandemia del VIH y en lograr estos espacios? Bueno, lo primero que queda claro del libro es que estos movimientos son sofisticados, no es gente que nada más sale a la calle de la noche a la mañana a protestar por algo que no le gusta. Hay un movimiento intelectual detrás, hay una capacidad de organización política, hay un compromiso social, hay una capacidad de gestión, hay un entendimiento de la legislación. Entonces, eso me parece a mí importante y eso me parece a mí uno de los grandes logros del libro, ¿sí? Otro es, pues, el simple hecho de que es un libro que dice que hay un poder hegemónico, que nosotros quizás en algunos ambientes estemos muy acostumbrados a tratar con esa idea, pero mucha gente no se da cuenta de que eso existe. Entonces, el simple hecho de que diga que existe me parece ya muy valioso. Otra cuestión importante es que si algo queda claro en el libro a lo largo de los 3 casos es que se han logrado avances, es decir, bueno, Berta ya mencionó varios puntos del matrimonio en la Ciudad de México, se han logrado avances de sociedades de convivencia en Colombia, en Argentina también el matrimonio en Buenos Aires se acaba de aprobar, y otros que ustedes encontrarán aquí en el libro enlistados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si la sociedad civil se organiza, incluso en un contexto en que existe discriminación, resistencia, homofobia, etcétera, se pueden lograr cosas.
Entonces, eso es otro, me parece, es otro gran acierto del libro, porque en este sentido, sí, uno lee este libro y dice, híjole, ojalá y podamos convencer a los movimientos de la disidencia sexual de que le entren al tema de la mejora educativa y de la reforma fiscal, porque si han tenido tanto éxito en estos temas tan difíciles, a mí se me hace que lo otro lo van a hacer así como que rápido, ¿no? Porque pues ahí todo el mundo está de acuerdo, sí, ahí todo el mundo está abierto, en fin, pues, ojalá y pudieran entrarle a estos temas, ¿sí? Y, digamos, otro punto importante es el poder de la identidad, que era lo que yo les decía. O sea, el poder de construir una identidad alrededor de algo que uno considera importante para su vida o para la sociedad, ¿sí? Y en este sentido me parece algo muy rescatable, muy admirable en el caso de la descripción del libro y en el caso de los movimientos de disidencia sexual en general, porque vivimos en un mundo, y yo creo que todo el mundo que lee el periódico y etcétera, como que no hay mucho debate, es un mundo donde hay una desilusión por la política y hay una desilusión por el mercado. Acabamos de pasar por una de las grandes crisis financieras, nadie nadie cree en que si se va a solucionar o no se va a solucionar, no hay empleo, ¿sí? Los políticos están deslegitimizados en todas partes, no nomás en México, en Europa, en Sudamérica, en América Latina, etcétera, es decir, no hay, digamos, una credibilidad. Y entonces la sociedad en general está buscando formas alternativas de participación, es decir, ese poder hegemónico está resquebrajado tal como se conocía en los 90s y en los 80s, ese estado omnipotente ya no hay tal porque la gente ya no lo cree. Entonces, esa lucha contra la hegemonía se está volviendo más fácil porque es una hegemonía que se está resquebrajando por el contexto internacional. Y entonces, las mayorías, ya no los disidentes, las mayorías están buscando nuevas formas de expresarse. Y las mayorías están buscando organizarse en redes, están buscando utilizar espacios virtuales, están buscando organizarse en sociedad civil, en organizaciones no gubernamentales, etcétera. En este contexto, si uno lee el libro y se da cuenta que los movimientos de disidencia sexual están haciendo eso desde los 50s, en los 70s inician y han seguido trabajando en eso a partir de entonces, le llevan de ventaja a la mayoría 30 o 40 años de experiencia. Entonces, esto me habla a mí, el libro me dejó a mí la idea de que hay un futuro muy promisorio, porque llevan mucha experiencia y mucha ventaja de por medio. Entonces, yo realmente creo que lo valioso del libro, aparte de la información, es todas las ideas que uno puede sacar y puede pensar cuando lo lee, y los invito a leerlo. Gracias.